pero recién aparecía, digamos, el PowerPoint. A ver, abrí el PowerPoint ahora. ¿Lo ves? No, no se ve. Escucha, apretá donde tocó para compartir. Estoy compartiendo, supuestamente dice, Ahí estás apretá, ahí presentando apretá. Apretá ahí. espejo, compartas la pantalla completa ni la ventana del navegador entra, comparte No, una no, sola. apretá donde dice estás presentando. Y ahí presentar otra cosa, pone. Ahí, fíjate en ventana. No, pantalla completa, pone. X pantalla completa sale el efecto ese, Ah, el infinito. y ahora trata de abrir el Power, a ver. Eh, ¿Lo ves? No. Mostrar mi pantalla de todos modos. Ahí que ves. Todavía nada. Ok. Mm. ¿Cómo has hecho recién? No sé. No lo ¿Qué tocó sé. recién? No, esperen que esto es complicadísimo para los adultos mayores. O si no, Tratar. hagamos más fácil. ¿Alguien tiene una Mac? ¿Alguien usa Mac? Así le da una mano al profe. Si alguien sabe, que le dé una mano al profe. Me parece que no, Ve ninguno. que de 70 personas soy el único que tiene Mac. ¿Te das cuenta? Sí, el error es mío, perdón. Perdón, chicos. A ver, Víctor Juan Pablo Scaris. Gabriela también. Ya, tranquilo, chicos, ya me arreglo para tomar el examen. Si ustedes supieran lo que es fármaco. Eh, para todos de ríe. A ver, pensemos. Recién, ¿qué hice? ¿Qué has tocado recién? Acordate, no, lo has tocado hace 5 minutos. Pues no lo sé. A ver, aquí me dicen compartir, compartir, vínculo, obtener, no. Presentación, ¿esto qué es? ¿Ustedes ven algo ahí? No. No. No, ahí se cierra. Pucha. No. No. A ver, ¿cómo hago? Pensemos. Compartir. Doc, yo tengo Mac y Ah, ¿no le aparece una flechita en ¿en qué el Meet? parte? Abajo. En el abajo. Sí, sí, ahí sale compartir, pero cuando quiero hacer compartir la clase, no me permite. ¿Está en un Power la clase? Sí, Ahí guíalo al profe para que sepa que... O sea, tiene que poner para compartir toda la pantalla sí. y de ahí, Espera. Vamos primero entonces a compartir pantalla completa. claro, pantalla completa tiene que ser. Bien, cuando pongo compartir, aparece este efecto hacia el infinito. Y ahora, Sí, y ahí al Power, donde esté la presentación. Abrirlo al Power ahí a ver. Ahí está, ahí, viejo. ahí ven ustedes. Sí, sí, ahí se ve Sí se todo. ve, sí se ve. ¿Lo podés pasar? Perfecto. Ahí, espera, y ahí está en presentación. Sí, ahí está en presentación, está en presentación. ¿Pasé o no pasé la diapositiva? Ahí has Sí, pasado la sí, se diapositiva. pasó. Oh, Sí, doctor. gracias, Dios. ¿Ustedes me ven a mí? Qué crack, qué crack. No No se me lo ven, ve, pero solamente se ve ven la la clase. pantalla. Sí se No, lo sí ve se a lo ve, usted, no sé sí si se le lo ve, parece. sí se lo ve, sí se te ve, Mike, Sí me sí. lo ven, o sea, Ah. si yo los saludo, ¿sí me ven? Sí, sí se te ve, sí se te ve. Yo no los veo, así que les pido por el amor de Dios que no se duerman. No, y ¿Estamos de avísenle acuerdo? cualquier cosa, si no se pasa la diapa o algo de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es la que tiene Mac? Yo. Gianna, Nombre, no. Gianna, no sé cuánto. Diana. Yana. Bueno, Yana, escúchame una cosita. Lamentablemente vos vas a ser mi secretaria, o sea que no te podés ir a dormir, no la podés poner en mute, no podés nada mientras dure la Punto clase, extra ¿ok? en el examen, entonces. 2 puntos extras. Ah, dos puntos. Tres porque he sido alumna No. el Acá, año pasado. Pará, dame el apellido, dame el apellido. Poyoli. Ah, bueno, 4 puntos porque era buena.
Claro, 5. No, bueno, Bueno, ya es una ladrona. ya Está está robando, bien. ya, está robando. Bueno, escuchen. Básicamente lo que yo tengo que presentarles a ustedes son los medicamentos. Gracias, Lauti. De nada, Son los amigo, cualquier cosa medicamentos. avísame. Dale, cualquier cosa te mando un mensajito, ¿ah? Dale. Bueno, yo lo que tengo que presentar son los medicamentos que utilizamos en farmacología. Y como ustedes saben, los medicamentos tienen todo un perfil farmacológico donde tengo que saber la estructura, la farmacocinética, la farmacodinámica, los eventos adversos y todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien. Resulta que son un montón de medicamentos, ¿sí? Que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte son lo que nosotros por ahí lo llamamos como los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ¿sí? Que son lo que van a hacer que la enfermedad quede, entre comillas, en pausa. Y a estos fármacos los podemos dividir en grupos. Los que se llaman los clásicos convencionales son los primeros que se descubrieron hace muchísimos años y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Esos clásicos convencionales son el pilar de tratamiento, posteriormente permitió que se conozca la fisiopatología y vayamos introduciéndonos en nuevas clases de fármacos que son los anticuerpos monoclonales y las pequeñas moléculas. Las pequeñas moléculas son fármacos dirigidos contra un objetivo muy específico de una cadena inflamatoria. ¿Ok? Bien. Antes de que yo les vaya a mostrar todo esto, quiero explicarles dos cositas. Son 90 y tantas diapositivas. ¿Por qué? Porque esta es la parte extensa, la parte larga, que yo, a ver, no les voy a contar todo, no les voy a mostrar todo, pero no se hagan problema porque yo después les voy a pasar un resumen, que son como unas 15 diapositivas, donde están los fármacos resumidos, ¿sí? Un fármaco por cada diapositiva, donde de ahí ustedes van a... Perdón, chicos. Hubo un accidente aquí en casa, por eso es que me río. Perdón. Esas diapositivas es donde ustedes de ahí van a obtener la información, porque es imposible que ustedes puedan estudiar todos los fármacos. Y al final van a obtener las fuentes de información de donde ustedes pueden sacar más información. Independientemente, quiero que a estas fuentes de información ustedes las tengan de referencia. ¿Por qué? Porque son páginas donde ustedes van a encontrar cualquier tipo de fármaco. Lo que ustedes hagan en su especialidad, el día de mañana ustedes van a encontrar por ahí ese fármaco ahí, en forma gratuita y actualizada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que quiero que me digan es la integración de hoy a la mañana. ¿Cómo fue? Vimos casos clínicos, pero casi no hablamos de la parte de farmacología porque no había ningún profesor de fármaco. Entonces el doctor no se quería meter mucho en el Bien, tema. perfecto. Perfecto. ¿Y cuál era el diagnóstico? Eran 3 casos, uno de artrosis, otro de artritis y otro de gota. Artrosis, artritis y gota. Sí, ¿Cuál de los 3 casos es el que le mostraba lo de la columna? ¿Había alguno que le muestre una imagen de la columna? creo que era el de artrosis. Sí, el de artrosis. Artrosis. Bueno, ese caso era una espondiloartritis con una complicación. ¿Lo presentaron así como espondiloartritis? No. No. Bueno, no importa. Lo que yo quiero que ustedes sepan, chicos, es lo siguiente. En la cátedra nosotros enseñamos la terapéutica razonada. ¿Por qué? Porque tenemos muchas opciones para tratar a un paciente y dentro de esas opciones tenemos el detalle de qué fármaco dar a qué paciente en qué momento de su vida. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo de pronto le digo, a ver, tengo un paciente varón de 35 años que tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿sí? De pronto, si no tiene ninguna comorbilidad como insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alergias medicamentosas, ninguna otra comorbilidad, yo puedo empezar con lo que se empieza la mayoría de las veces, ¿ok? En cambio, si de pronto es una mujer de 35 años que tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea, yo ya no puedo empezar con cualquiera de los fármacos. ¿Por qué? Porque es una mujer que está en edad fértil. Entonces, mi primera pregunta es, ¿usted quiere ser mamá? Y si quiere ser mamá,
quiere ser mamá en un tiempo cercano o un tiempo lejano. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en un ratito, la vida media de algunos fármacos nos obliga a hacer lo que se llama el wash out, que es el lavado del fármaco. ¿Por qué? Porque permanece mucho tiempo en la sangre y esos fármacos pueden ser teratogénicos. Entonces, siempre es muy importante lo que es la terapéutica razonada y personalizada. Cada paciente su fármaco, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser un montón de fármacos, no sé hasta dónde vamos a llegar, no importa, no se hagan problema. Mañana hay otra clase que ya mañana es de agentes biológicos y pequeñas moléculas, pero no se preocupen porque como yo les digo, les voy a pasar lo que vendría a ser el resumen para que ustedes estudien de ahí, ¿sí? Lo van a tener como base, por ahí pueden afinar un poquito más la puntería con cada uno de los fármacos, pero que sepan las características y cuál es el caso de cada uno que yo tengo que tener control de o cuidado con, ¿ok? Bien. Esto que ustedes ven es más o menos en forma general la fisiopatología y los sitios de acción de los diferentes fármacos. Si ustedes se fijan, ¿ustedes ven el mouse? Si yo lo toco ahí al mouse, ahí. Sí. Sí, ok, bien. Esto que tengo aquí hacia la izquierda de la pantalla, lo que es una célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno tiene la capacidad de ¿qué? De ir a reconocer algo extraño, tomarlo y presentarlo aquí al que es un linfocito T. ¿Para qué? Para que este linfocito T que estaba durmiendo, por así decirle, se active y según el estímulo que le presentó esta célula, va a ser hacia dónde va a ir el linaje, hacia una TH1, TH2 o TH17. A su vez, este linfocito T va a tener interacciones con los linfocitos B. ¿Para qué? Para que esta interacción linfocito T y B posteriormente va a hacer que se produzcan linfocitos B maduros que van a ser lo que además van a producir anticuerpos y van a trabajar con otras células como por ejemplo los macrófagos o distintas macrófagos o monocitos especializados de los distintos tejidos en donde estén, ¿sí? Por ejemplo, los de la piel, los del pulmón, los del intestino, y lo que van a lograr es, a través de este estímulo inmunológico, la liberación de estas citoquinas inflamatorias. En el caso particular, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, lo que nosotros tenemos es que este estímulo inmunológico nos va a producir un aumento o una liberación del factor de necrosis tumoral alfa, liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 7, interleuquina 17, y así un montón de sustancias. Abajo lo que ustedes ven es el sitio donde va a ir a actuar cada uno de los fármacos en esta cascada inmunológica para tratar de frenar el desarrollo de la inflamación exagerada. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que saber lo siguiente, una respuesta inflamatoria es una respuesta defensiva del cuerpo, ¿ok? Cuando esa respuesta inflamatoria está descontrolada es cuando se transforma en patógena. ¿Está bien que nosotros formemos defensa contra las distintas sustancias que vienen desde afuera? Perfecto. Esas defensas que formamos, si de pronto empieza a atacarnos a nosotros, es cuando entramos en problemas porque se empiezan a desarrollar las enfermedades autoinmunes. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden ese concepto? Sí, profe. Bien, perfecto. Si hay algo que no entiendan, me paran y me preguntan. El primer fármaco que vamos a ver es el metotrexato, ¿ok? El metotrexato tiene muchas indicaciones, entre las que a nosotros nos interesa sobre todo la parte de la reumatología, pero también tenemos en dermatología y en oncología. En la reumatología, más allá de que está aprobado para la artritis reumatoidea, nosotros podemos usar el metotrexato, y esto quiero que se lo graben bien, en cualquier enfermedad autoinmune que genere inflamación articular. Por ejemplo, lo puedo usar en artritis reumatoidea, en artritis psoriásica, lo puedo usar en compromiso periférico, o sea, articular de manos, rodillas, codos, pies, tobillo, de una espondiloartritis. Lo puedo utilizar, por ejemplo, si el lupus da una artritis. Lo puedo utilizar si una miositis o las miopatías inflamatorias dan compromiso articular. Lo puedo usar si es que la esclerodermia me da una artritis, si es que el síndrome de Sjögren me da una artritis. O sea, más allá de que es el fármaco base para el metotrexato, y ya vamos a ver por qué, lo puedo utilizar para cualquier enfermedad autoinmune que me genere inflamación. Incluso hoy en día, y esto es un dato extra, hay pacientes que están teniendo chikungunya y posterior a eso quedan con inflamación articular, que es una artritis, y lo tratamos con el metotrexato, ¿ok? Dermatología lo tiene aprobado para la psoriasis y nosotros para la artritis psoriásica, y en oncología también se utiliza, únicamente que se utiliza a dosis mucho mayores que las dosis nuestras.
Las dosis reumatológicas y dermatológicas van hasta los 25 miligramos, mientras que las oncológicas llegan a 1000 miligramos. Y la forma de administración es lo que cambia, ¿ok? ¿Cómo actúa el metotrexato? Lo que hace el metotrexato es inhibir una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. ¿Qué es lo que hace esa enzima? Hace que el ácido fólico que nosotros incorporamos con los alimentos, sobre todo las hojas verdes, espinaca, acelga y algunos alimentos, se transforme en ácido tetrahidrofólico. Y eso se utiliza como bases ¿para qué? Para la síntesis de ADN, ARN y purinas, ¿ok? Entonces el metotrexato lo que hace es inhibir esa dihidrofolato reductasa y como consecuencia frenar a la reproducción celular en la fase S, ¿ok? Después repasen ustedes cuáles son las fases de la división celular y van a ver que la célula queda ahí. Esto, si ustedes de pronto se ponen a pensar, no es específico solamente en los linfocitos T y los linfocitos B, sino que se produce la reproducción de la célula en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ok, si yo freno todo esto, si de pronto una mujer embarazada que tiene un bebé en gestación con una gran reproducción de las células de este bebé, si yo de pronto le freno la reproducción de la síntesis de ADN y ARN, ¿qué es lo que vamos a tener? Efectos teratogénicos, ¿ok? Por eso es muy importante entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hace, y con eso tratar de evitar las posibles consecuencias de esto. Entonces, de acá ustedes ya directamente saben que una de las contraindicaciones del fármaco, ¿cuál va a ser? Embarazo o mujeres que deseen gestar. ¿De acuerdo? Bien. Este perfil farmacocinético está muy bueno porque está reducido. Tenemos, como habíamos dicho, se puede administrar por vía oral, por vía parenteral o incluso en forma intratecal. ¿Cuál es la intratecal? Rápido. ¿Alguien? Vamos. Chicos, ¿están ahí? ¿Cómo preguntó, profe? ¿Cuál es la vía intratecal? La que administramos en el líquido Cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. Raquídeo. Exactamente. Yo realizo una punción y coloco el medicamento directamente en el espacio subaracnoideo, ¿ok? ¿Por qué lo necesito a eso? Primero, porque el metotrexato no atraviesa la barrera hematoencefálica. Segundo, tengo tumores del sistema nervioso central que pueden ser tratados con metotrexato. Tercero, las dosis que debo administrar son completamente distintas a las que damos para las enfermedades como artritis reumatoidea o artritis psoriásica, ¿ok? Entonces, lo puedo administrar por vía oral, que tiene un pico de absorción a las 4 horas, por vía parenteral, subcutánea o intramuscular, tiene un pico entre 0,5 a 2 horas, y la disponibilidad del fármaco llega a un 75%. Datos a tener en cuenta: si yo como alimentos ricos en grasas o aumento la dosis del medicamento, se absorbe menos. ¿Por qué? Porque el administrar los fármacos con, en este caso el metotrexato, con alimentos ricos en grasa, disminuye la absorción del mismo. ¿Y por qué a dosis altas? Porque lo que hago es saturar el sistema de absorción del fármaco. Entonces, si de pronto el paciente tiene artritis reumatoidea, le doy metotrexato 20 miligramos, no funciona o no obtengo la respuesta que quiero, voy a subir a 25, voy a subir a 30, voy a subir... No, se llega hasta 25 en forma parenteral porque vía oral no lo sigo absorbiendo. ¿Ok? Bien, distribución. Tiene una amplia distribución y aquí hay una alerta que tenemos que tener en cuenta. Su unión a proteína es un 50%, ¿sí? Difunde bien por todos los tejidos, tanto a nivel de líquido sinovial, pero también como en los terceros espacios. Lo que es, si yo tengo un derrame pericárdico, un derrame pleural, ascitis, edema, entonces ¿eso qué va a hacer? Ustedes recuerdan del año pasado cuando teníamos los fármacos que tenían un volumen de distribución muy grande, ¿qué es lo que hacían? Tardaban mucho más en eliminarse. ¿Por qué? Porque cuando más se distribuye, me sirve como depósito y posteriormente eso recircula y tarda en eliminarse, ¿ok? Importantísimo, metabolismo hepático, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese metabolismo hepático me va a generar metabolitos activos, como el poliglutamatos, y metabolitos tóxicos, ¿ok? Por ejemplo, los que me van a afectar el riñón, ¿de acuerdo? Entonces,
Doc, yo tomo el metotrexato los sábados y a la noche, después de las cañas, tomo con mis amigos porque salimos campeones y ganamos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el alcohol es tóxico, se metaboliza en el hígado, más el metotrexato se metaboliza en el hígado. Ok, ¿lo puedo tomar el martes, Doc, y el sábado tomar? No, ¿por qué? Porque la vida media del fármaco es una vida media larga, ¿ok? Entonces, todos esos datos ustedes lo tienen que ir teniendo. Esto, chicos, obviamente que a nivel de especialista, ustedes van a conocer su maletín de fármacos a medida que ustedes hagan su especialidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que tengo que saber? De la absorción, que puedo administrarlo vía oral, parenteral o intratecal, se distribuye en un 50% unido a proteína y tiene un gran volumen de distribución, no pasa barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado, genera metabolitos activos y metabolitos tóxicos que se eliminan por riñón hasta un 88% a las 24 horas. ¿A través de qué mecanismo? Filtración glomerular y secreción tubular proximal. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver más adelante que va a haber interacciones farmacocinéticas a este nivel. Por lo tanto, si de pronto yo quisiera que el fármaco esté más tiempo en el cuerpo, puedo darle otro fármaco que se elimine por el mismo mecanismo, así se disminuye su velocidad de eliminación. O tengo que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes que tienen deterioro de la función renal, porque esa disminución de la eliminación va a hacer que el fármaco permanezca más tiempo en circulación. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, buenísimo. Formas farmacéuticas y administración clínica. Como dijimos, los comprimidos van de 2,5 hasta 15 miligramos, no es hasta 10, hasta 15 miligramos. Después, no sé qué me pasó aquí con las dosis, pero no están bien puestas. Es de 2,5 a 15 miligramos vía oral. Los frascos ampolla vienen de 15, 20, 25 y 1000 miligramos, y los intratecales. ¿De acuerdo? Este es lo más importante de tener en cuenta en cuanto a la dosificación del metotrexato. Se da un solo día a la semana. ¿Por qué? Porque tiene una vida media que hace que dure en la circulación hasta una semana. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el día lunes, nosotros, por ejemplo, administramos el fármaco, y ¿cuándo lo vuelve a tomar? De nuevo el próximo lunes. Ok, ¿lo tomo en qué momento? Lo puedo tomar en el desayuno, en el almuerzo, en merienda, en la cena. Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque puedo proteger del efecto directo que me va a producir el metotrexato a nivel gástrico para disminuir su intolerancia gastrointestinal. Pero recuerden que disminuye la velocidad de absorción, porque alimentos ricos en grasa disminuyen la velocidad de absorción. ¿Ok? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que avisarle bien al paciente, porque los adultos mayores pueden tomarlo todos los días al medicamento, y obviamente eso va a generar una reacción adversa muy importante, tanto por toxicidad aguda, donde podemos tener graves consecuencias. ¿En qué parte del cuerpo pueden aparecer estas reacciones adversas? Tenemos a nivel gastrointestinal, ¿sí? Que son la mayoría. ¿Por qué? Porque tengo intolerancia gástrica, náuseas, algo de diarrea, hiporexia. Y lo más importante, yo tengo que cortarle el efecto antimetabolito que genera el metotrexato. ¿Cómo lo hago? Con el ácido fólico. ¿Por qué? Porque le estoy dando el sustrato para que vuelva a generarse la síntesis de ADN y ARN y purinas a través del sustrato que es el ácido fólico. ¿Ok? Entonces, si de pronto el paciente toma el día lunes el metotrexato, 24 a 48 horas después tiene que tomar el ácido fólico para evitar las reacciones adversas. Otras de las reacciones adversas más importantes a nivel gastrointestinal son las úlceras orales y las estomatitis. La estomatitis es, ustedes de pronto imaginen que desde la boca hasta el ano, ¿sí? Todo el tubo digestivo tiene una velocidad de reproducción muy rápida. Entonces, si yo tomo el metotrexato, freno la reproducción celular, de pronto ustedes piensen que se va a pelar la mucosa y me va a dar una mucositis, que puede, como les digo, afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta la parte del ano, ¿ok? Entonces, para evitar eso, el ácido fólico. A nivel pulmonar, entre 1 al 4% puede producir una neumonitis intersticial, y este es un cuadro muy característico. ¿Por qué? Porque el paciente de pronto empieza con fiebre, malestar, tos seca, irritativa, hipoxia, ¿sí? Y está en relación con ¿qué? Con la administración del metotrexato. ¿Es frecuente? No, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
Porque yo estoy inmunosuprimiendo a un paciente y de pronto si eso no es una reacción adversa por el fármaco, puede ser una infección respiratoria, viral, bacteriana, micótica, lo que sea, ¿ok? A nivel hematológico, ¿qué otras células se reproducen rápido? Los glóbulos blancos, las plaquetas, entonces tengo que tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque es frecuente, hasta un 24%, ¿qué me va a dar? Leucopenia y trombocitopenia. Y a nivel de los glóbulos rojos, tenemos que tener en cuenta que necesitamos el ácido fólico para la formación de glóbulos rojos, entonces, como la vida media de glóbulos rojos es 120 días, no es que de pronto yo voy a empezar con anemia, sí, van a empezar a disminuir los glóbulos rojos, pero lo que voy a tener más evidentemente es una macrocitosis, o sea, el glóbulo rojo va a empezar a aumentar su tamaño, ¿sí? Entonces eso nos tiene que alertar a nosotros para saber si el paciente está tomando el ácido fólico o está teniendo una toxicidad por el fármaco. A nivel hepático, lo que decíamos recién, es hepatotóxico, hay que tener cuidado, hay que controlarlo, hay que advertir al paciente que no tome alcohol, y hay que hacer controles de laboratorios para ver cuál es la respuesta que va teniendo. Y a nivel del sistema nervioso central, generalmente a las 24 o 48 horas el paciente puede tener un poco de somnolencia, cefalea, un poco de abotagamiento, ¿sí? Que el paciente te lo relata, sobre todo si utilizamos la vía intratecal. Contraindicaciones y moratoria obligatorio, obviamente, como hemos dicho, que frena la síntesis del ADN, ARN y purinas, embarazo y lactancia está completamente contraindicado, ¿sí? De pronto el paciente le dice, doc, pero yo quiero ser mamá. Ok, se suspende el metotrexato, se busca una medicación que sea compatible y lo que se hace es empezar a dar el ácido fólico todos los días, ¿sí? Si bien a una mujer que quiere ser mamá se le da el ácido fólico un mes antes, que va a servir para el desarrollo del tubo neural del bebé, en este caso nosotros generalmente suspendemos por lo menos 3 meses tomando el ácido fólico todos los días. ¿Para qué? Para intentar que la paciente recupere la cantidad de ácido fólico, llene sus reservas y pueda desarrollarse el embrión en el momento de la gestación, ¿ok? El alcoholismo activo, mucho cuidado, sobre todo hay pacientes, hay que preguntar hábitos tóxicos, ¿sí? No hay que juzgar a la gente, hay pacientes que tienen adicciones al alcohol, entonces hay que indagar sobre eso. Insuficiencia renal o hepática por cualquier otro motivo, porque se hacen ajustes de dosis, y la depresión de la médula ósea o la inmunodeficiencia hay que tener en cuenta para poder indicar esto. El hemograma completo, el perfil hepático, la función renal, se hace generalmente al mes de iniciar el tratamiento, ¿sí? Al mes y medio, máximo hasta los 2 meses, y después se lo puede repetir cada 2, 3 meses según la respuesta del paciente, ¿sí? Hay veces que, como les digo, la vida media de glóbulos rojos es 120 días, entonces recién a los 3 meses, 4, 5 empiezo a tener algunas alteraciones, por lo tanto, ¿sí? No hay que confiarse y decir, listo, al primer mes ya no pasó nada, no va a pasar nada. Evaluación pulmonar, la placa de tórax al inicio o antes, en realidad, de empezar el tratamiento, y eventualmente si es que el paciente posteriormente presenta algún síntoma respiratorio. ¿De acuerdo? Y esto es lo que le decía de las interacciones farmacocinéticas, que son muy importantes. Hemos dicho que el metotrexato se elimina a nivel renal. Por lo tanto, si yo tengo otros fármacos que se eliminan por la misma vía, como por ejemplo los antiinflamatorios, la penicilina y los salicilatos, que son ácidos, van a ocupar el mismo transportador o la misma vía de eliminación. Por lo tanto, se va a producir una acumulación del metotrexato, lo que va a llevar a un aumento del riesgo de toxicidad. Y otra muy importante es con el antibiótico trimetoprima sulfamethoxazol. ¿Por qué? Porque se produce una sinergia que hace que disminuya los niveles del folato en forma muy brusca, y eso me va a dar una pancitopenia masiva o una pancitopenia severa. Y lo otro es que los inhibidores de las bombas de protones, el omeprazol, el pantoprazol, todo lo demás van a retrasar la eliminación renal del metotrexato. Entonces, hay que tener en cuenta estas indicaciones. Sobre todo porque paciente con artritis reumatoidea, ¿qué le doy? Le doy corticoides, por lo tanto voy a tener un probable efecto gastrolesivo. Entonces le doy un inhibidor de la bomba de protones, ojo porque retraso la eliminación del metotrexato. Le voy a dar antiinflamatorios, como por ejemplo un naproxeno, ojo porque voy a disminuir la velocidad de eliminación, ¿sí? Entonces tengo que tener esto en cuenta para saber si es que el paciente presenta o no alguna reacción adversa, ¿ok?
Entonces, esto es lo que se llama la paradoja del metotrexato, o sea, destruye vías patológicas de células que se están reproduciendo en forma rápida, pero tengo células normales que también se reproducen en forma rápida. Ok, suplementación con folato. Bien, Doc, el paciente no puede tragar porque tiene una mucositis y le duele todo. Ok, existe lo que se llama el ácido folínico o la leucovorina, que es un ácido fólico activado. Recuerden que el ácido fólico es un profármaco que necesita activarse, mientras que el ácido folínico o leucovorina ya viene, o sea, ya está activo, es su forma activa, y se puede administrar vía parenteral. Entonces, por ejemplo, en pacientes que hacen esquemas quimioterápicos con altas dosis de metotrexato, se utiliza directamente el ácido folínico o leucovorina para evitar la toxicidad. Bien, entonces, lo puede utilizar de primera línea y es la base fundamental de muchas enfermedades reumatológicas. Hay que tener cuidado con la posología una sola vez a la semana y hay que tener el control entre las 4 a 8 semanas y posteriormente cada 3 meses en caso que el paciente lo necesite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No, doc. No, profe, todo bien. Bien. No, doc. Repito, es un montón de información, son muchos datos. No se preocupen que yo después les voy a pasar una clase a través de Lautaro donde están las cositas resumidas y son lo más importante, ¿sí? Y como yo voy a hacer las preguntas del examen, les voy a tomar de ese cuadro. No voy a ser una mala persona, creo. Alguna puedo poner difícil. Bien, leflunomida, el otro pilar que utilizamos en la reumatología. También es un fármaco modificador de la enfermedad o de las enfermedades reumatológicas. Tiene también indicaciones para artritis reumatoidea, artritis psoriásica. Y repito, si yo tengo un paciente que tiene una artritis, o sea, un compromiso inflamatorio articular periférico, estoy autorizado a utilizar la leflunomida también en este caso. Cuando yo hablo de compromiso articular periférico, significa que hay un compromiso articular axial. El compromiso articular axial se toma a la columna y hay que tener en cuenta porque esto es muy importante y esto es pregunta de examen. El metotrexato, la leflunomida, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, ¿sirven para frenar la inflamación a nivel axial? No. Y voy a preguntar eso en el examen. Y más vale que todos pongan correcto la respuesta. ¿Ok? No sabemos muy bien por qué. Probablemente porque las características de la membrana sinovial a nivel de la columna es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no tengo una sinovial en esa zona, excepto en la primera vértebra, la atlantoaxoidea, que ahí sí tengo membrana sinovial, pero no funciona para el compromiso axial. ¿Ok? Advertidos. Bien. La leflunomida viene en distintas dosis, 10, 20 y 100 miligramos. Los 100 miligramos me sirven para una fase de inducción. La fase de inducción fue muchas veces cuestionada porque probablemente podría aumentar la intolerancia hepática a la medicación y después un mantenimiento de 20 miligramos días. Lo que hay que tener en cuenta también es que hay zonas, por ejemplo, en México, utilizan los 20 miligramos por día, pero los resumen un solo día a la semana. Entonces toman 140 miligramos, por ejemplo, los lunes. Nosotros aquí en Argentina no utilizamos así, ya no hacemos la fase de inducción, solamente hacemos los 20 miligramos por día. Ni siquiera hacemos 10 miligramos. ¿Cómo actúa la leflunomida? La leflunomida actúa en forma similar a lo que hace el metotrexato, únicamente que inhibe otra enzima, la dihidroorotato deshidrogenasa a nivel mitocondrial y a nivel citosólico, además de la dihidroorotato deshidrogenasa, va a inhibir la uridina monofosfato. Y todo eso son precursores que nosotros necesitamos para la síntesis de las purinas. Obviamente que a partir de ahí, síntesis de ADN, ARN y todo lo demás, ¿sí? Y eso va a hacer que el linfocito T, que es autorreactivo, ¿sí?, detenga su fase de proliferación celular también en la fase G1. En cuanto a su farmacocinética, se administra vía oral,
tiene la capacidad de ser un profármaco que necesita la activación a nivel hepático, tiene esta transformación enzimática y el hígado lo transforma en la teriflunomida, que hace que ese sea el metabolito activo, que es el que se va a distribuir a la circulación sistémica y el que va a ser el responsable de su efecto farmacológico. Acá hay algo muy importante con la leflunomida, ¿sí? Si bien yo doy leflunomida todos los días, hay que tener en cuenta que tiene una vida media larga. ¿Por qué? Porque tiene la recirculación enterohepática. Entonces, se absorbe más del 80%, se une a las proteínas más del 99% y empieza con esta recirculación enterohepática. Por lo tanto, si de pronto nuestra paciente con artritis reumatoidea o artritis psoriásica nos dice, doctor, yo quiero estamos en agosto, quiero programar ser mamá para enero, ok, no la puedo dar. ¿Por qué? Porque se vieron que la leflunomida, cuando la suspendemos, suele permanecer en circulación hasta 2 años después de la suspensión. Y esto se debe, como le digo, justamente a que tiene una recirculación enterohepática muy importante, ¿ok? Luego tenemos que ver que se puede eliminar tanto por vía renal como por vía fecal. Y esto es lo que le decía de la dosis de carga. Si nosotros rápidamente hacemos la dosis de carga, logramos saturar el sistema para después hacer el mantenimiento. Pero durante algunos años que se hacía esto, se vio posteriormente que los pacientes presentaban intolerancia a estas dosis y que si bien podemos darlo vía oral directamente, 20 miligramos todos los días, el tiempo en el que tenemos que evaluar la respuesta va a tardar un poquito más, ¿sí? Pero se va a obtener el tiempo. ¿Cuánto tiempo solemos nosotros evaluar a los pacientes con enfermedades reumáticas para decir si el paciente está teniendo una respuesta? ¿Alguien sabe? Yo empiezo un tratamiento, ¿al cuánto tiempo voy a ver si está mejor o no? ¿Dijeron eso en clínica? 3 o 6 meses. Excelente, excelente, muy bien. Obviamente que no es que yo estoy, por ejemplo, a los 2 meses y 29 días y no siento nada, y mañana cumple los 3 meses y mañana me siento... No, no. Esto va progresivamente el paciente sintiendo mejoría, disminución de la rigidez, disminución del dolor, no tiene que tomar tanto antiinflamatorio, se siente un poco mejor, ¿ok? Entonces es muy importante eso. ¿Y por qué? Porque justamente todos estos cambios de la síntesis de sustancias inflamatorias, de linfocitos autorreactivos, lleva tiempo, ¿ok? No sé quién es la que dijo, pero brillante. ¿Me dice el apellido así le doy otro punto o no? Pina. Tina. Pina. P-I-N-N-A. Ok, punto para vos. Haceme acordar cuando te tomen el examen. Gracias. Perfil de seguridad y reacciones adversas. Esto también es a nivel del metotrexato, que también puede producir alopecia. ¿Por qué? Porque las células del cabello también se reproducen relativamente rápido. Entonces, muchas veces, sobre todo las pacientes, dicen, Doc, estoy con mucha caída de cabello. Ok, hay que pensar que puede ser el metotrexato, hay que pensar que puede ser la leflunomida, ¿sí? Y ahí podemos aumentar la dosis del metotrexato. Aumentar la dosis significa, en vez de tomarlo entre 24 a 48 horas posterior al metotrexato, se puede tomar desde las 48 horas en adelante hasta que te toque de nuevo la dosis del metotrexato. Y lo mismo lo podemos hacer con la leflunomida, ¿sí? Podemos darlo todos los días al ácido fólico 5 miligramos para tratar de ayudar a que esas células se puedan reproducir rápidamente. A nivel cardiovascular, ojo con la hipertensión arterial. A nivel hepático, al tener un metabolismo hepático, ojo con la hepatotoxicidad. Gastrointestinales, lo más común, dolor abdominal, náuseas, diarrea, algo de vómito, y también hematológico, leucopenia, ¿sí? Contraindicaciones absolutas, embarazo, por la teratogenicidad que tiene. Lactancia materna, porque al ser, o sea, si ustedes se ponen a pensar cuál es la composición química de la leche materna, tiene mucha grasa, y hemos dicho que este fármaco tiene una circulación enterohepática, implica que es lipofílico, implica que sale por leche materna, ¿ok? Entonces son pequeños datos que ustedes tienen que ir sabiendo para ir
entendiendo y razonando. Nadie sabe farmacología de memoria, porque eso no existe. Contraindicado en insuficiencia hepática severa, en inmunodeficiencias graves. ¿Por qué? Porque yo estoy bajando las defensas. ¿Ok? En trastorno de la médula ósea. ¿Por qué? Y porque justamente las células se reproducen rápido, me pueden producir, se detienen con el fármaco, entonces estoy bloqueando la reproducción de leucocitos y plaquetas. Y las infecciones activas graves, porque si yo no tengo linfocitos, no tengo respuesta autoinmune, dejo que la infección me lleve puesto. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se hace el monitoreo y el procedimiento de lavado? ¿Sí? El monitoreo también podemos hacer un control entre las 4 y las 8 semanas, ¿sí? Siempre el laboratorio completo, el hemograma para ver el tema del leucopenia, las transaminasas por el perfil hepático, la función renal, básicamente eso. Y como yo quiero saber si mi paciente está respondiendo a el tratamiento, voy a pedir la sustancia inflamatoria, eritrosedimentación, proteína C reactiva, que me va a ayudar a ¿qué? A saber si es que estoy logrando disminuir la respuesta inflamatoria que genera la enfermedad reumatológica. ¿Ok? Bien. Esto del algoritmo del lavado o el washout lo hacemos cuando, por ejemplo, de pronto la paciente llega y dice, doc, estoy embarazada. Y vos decís, ¿qué estás tomando? Leflunomida. Respiramos hondo, ponemos nuestra mejor cara de jugador de póker, ¿sí? Como que no pasa nada. Y le decimos, ok, no hay problema. Y tenemos dos opciones para intentar frenar que la leflunomida o su metabolito activo siga la recirculación enterohepática. Y ustedes ahora piensen lo lógico que es este washout. Si yo doy colestiramina o carbón activado, ¿qué es lo que hago? Que en esa circulación enterohepática la leflunomida se pegue con el carbón activado, no se reabsorba y se elimine. ¿No les parece algo lógico? ¿Ven que la medicina es pensando? Entonces, si yo tengo un fármaco que tiene con cualquier fármaco, una gran recirculación enterohepática, ¿qué tengo que hacer? Cortar esa recirculación. ¿Con qué? Con carbón activado, con colestiramina. ¿Se entiende? Tremendamente importante que ustedes tengan el concepto de esto. ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo? Se mide leflunomida en sangre, se da el tratamiento y se vuelve a medir leflunomida en sangre. Si nosotros tenemos menores a 0,02 miligramos por litro, listo, no pasa nada, lo dejamos ahí. Está en valores altos, repetimos el ciclo. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Buenísimo. ¿Cuál es el concepto? Que los fármacos lipofílicos con gran recirculación enterohepática hay que cortar ese círculo con medicamentos o fármacos que hagan que se eliminen directamente por la materia fecal. Punto. Eso es lo más importante. Interacciones con la rifampicina. ¿Por qué? Porque es un inductor enzimático. ¿Qué es la rifampicina? Es un antibiótico. Entonces hace que aumente significativamente los niveles pico del metabolito activo. ¿Ok? Con el metotrexato. ¿Por qué? Porque se produce una sinergia terapéutica para la artritis reumatoidea, pero también hay que tener cuidado, ¿por qué? Por la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad, ¿sí? La inmunodeficiencia que produce, las discrasias sanguíneas que puede producir. Entonces, si de pronto yo estoy con un paciente que tiene metotrexato 25 miligramos y le quiero agregar la leflunomida, bajo un poquito el metotrexato, le puedo poner 15 miligramos, le doy la leflunomida y tiene que tener un control mucho más estricto, ¿ok? Y el otro es una interacción con la warfarina. Si ustedes recuerdan, la warfarina es un anticoagulante porque pueden alterar la cascada de la coagulación, aumenta el RIN, ¿sí? Que es la razón normatizada internacional, y eso puede hacer que el paciente de pronto, que estaba en el rango terapéutico de la anticoagulación, se nos extienda además y sonamos porque el paciente empieza con sangrados activos. Que si es un moretón, no pasa nada. Si sangra el cerebro, estamos en el horno. ¿Ok? Entonces, esto como resumen, produce un bloqueo de la dihidroorotato deshidrogenasa, frena la proliferación de los linfocitos T, se usa en la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica o cualquier compromiso inflamatorio de las enfermedades autoinmunes. El manejo de la urgencia es el lavado con el washout, el carbón activado o la colestiramina, y ojo por la teratogenicidad que tiene el paciente. ¿Alguien recuerda lo que es la ley del todo o nada? Farmacobásica. Alguien, por favor.
¿Puede ser que cuando se administraba un fármaco teratogénico en el embarazo podía pasar que no pase nada o un aborto? Exacto, ¿sí? O no pasa nada y sigue todo bien, o de pronto se pierde esa gestación. Excelente. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que tenés para saber si pasa o no pasa? No sé ya eso. ¿No era hasta que pase el periodo de organogénesis? ¿Cuánto el periodo de organogénesis? No, cuanto más chiquitito mejor. La ley del todo o nada tiene una fecha límite. Son los primeros días. Después lo googlean, ¿ok? Próximo fármaco, hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se puede usar para artritis reumatoidea, se puede usar para artritis psoriásica, se puede usar para lupus eritematoso sistémico, se puede utilizar para un montón de otras enfermedades, síndrome de Sjögren, ¿sí? Pero su indicación principal es el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Si de pronto tengo una paciente con artritis reumatoidea que quiere buscar embarazo, le puedo darle hidroxicloroquina, ¿sí? Como fármaco para tratar de controlar su artritis. ¿Es la mejor opción que tengo? No. ¿Por qué? Porque mejorando el metotrexato, mejorando la leflunomida, pero como no lo puedo dar a una mujer que quiere quedar embarazada, puede utilizar esto. ¿Funciona? Buenísimo. ¿No funciona? Hay otras opciones. ¿Ok? La hidroxicloroquina fue desarrollada como antimalárico contra el paludismo. Ese fue su primer desarrollo farmacéutico, ¿sí? Y con el tiempo se fue viendo que tenía otras funciones. ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo es la farmacodinámica del medicamento, pero genera una disminución de los túbulos internos de las células, por lo tanto es como que la deja frenante. Ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, por lo pronto, podemos utilizarlo en pacientes con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Un paciente con lupus, sí o sí, tiene que tener hidroxicloroquina, al menos que tenga una contraindicación formal del fármaco, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son. Pero se vio que hay millones de artículos científicos que dicen que un paciente con lupus que está con hidroxicloroquina, los desenlaces son mucho mejores que el paciente que no lo toma, ¿ok? Bien, lo que ustedes ven a la derecha, ¿sí? Es cómo es el curso de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, donde generalmente puede, lo más frecuente, no siempre, no todos, ¿sí? Cursa con brotes y con remisiones, y a mayor cantidad de brotes, mayor riesgo de daño acumulado. Y a medida que nosotros damos la hidroxicloroquina, ese control a veces suele ser más fácil, no siempre. Se presenta en tabletas de 200 miligramos, ¿sí? Son comprimidos, y generalmente hay que tomarlos con algo de alimentos, no porque altere la velocidad de absorción, sino porque mejora la tolerancia gastrointestinal. Sí tiene una interacción con los antiácidos, ¿sí? Porque reducen significativamente la absorción. Entonces, por lo pronto se dice, a ver, vos vas a tomar un inhibidor de la bomba de protones, ok, recuerden que se va en ayuna, y si lo voy a tomar con el almuerzo, listo, no pasa nada, porque por lo menos tengo 4 horas entre el desayuno y el almuerzo, al menos que se levanten tarde. ¿Cómo es la absorción? Tiene una rápida absorción, casi completa, con una alta unión a proteínas, ¿sí? Y se produce lo que se llama el secuestro tisular masivo, o esto de utiliza a los órganos como depósitos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de recirculación, y lo que me va a dar una vida media larga, y por lo tanto me sirve como los órganos periféricos, tenerlos como reserva. Se metaboliza en el hígado, produce metabolitos activos y se excreta en forma muy lenta, por esto que le decía de que tiene una recirculación, ¿sí? Y depósito. ¿Cómo ocurre el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina? En estas células, que son las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Lo primero que tenemos se empieza a acumular la hidroxicloroquina adentro de la célula, y eso va a hacer de que el pH de la célula, que generalmente tiene que ser neutro, se alcalinice. Eso va a interactuar con los TLR, que significa Toll-like receptor, que son receptores de la inmunidad innata, ¿sí?
que después van a estimular al interferón, que el interferón cumple un rol fundamental en el desarrollo de del lupus eritematoso sistémico. Si de pronto este linfocito, esta célula presentadora de antígeno, detuvo su desarrollo celular y no puede expresar los toll-like receptors, no se va a producir la coestimulación con otros linfocitos T, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, a bloquear la célula no hay esa interacción, no se produce el estímulo inmunogénico. ¿Cuáles son las dosis? Las dosis suelen ser en base a miligramos, kilogramos de peso, ¿sí? Que usamos 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Pero la idea es que dosificarlo por peso real, no por el peso ideal. Si yo tengo 70, mido 1,70 m, mi peso ideal sería 80 kilos. No, bueno, peso 120. Ok, tengo que hacerlo en base a tu peso de 120. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tiene una gran distribución, tengo que lograr que el fármaco llegue a los niveles necesarios para cumplir su efecto. Hay un montón de estudios que si el fármaco no está en nivel plasmático, en los valores terapéuticos, no sirve para nada. Che, Doc, vos sabés que me cae mal a la panza, me voy a tomar uno solo por día. Entre que no lo tome uno y tome dos, no tomar y tomar uno es lo mismo. Tomar dos, si me da los miligramos kilo, perfecto. ¿Cuál es el problema que tenemos con la hidroxicloroquina? Que produce una hiperpigmentación tanto de la piel, las mucosas, y a nivel de la retina, porque si ustedes recuerdan en la organogénesis, piel, retina y mucosas, vienen de un mismo lugar, por lo tanto, es el lugar donde se deposita la hidroxicloroquina. Para que ustedes tengan una idea, es una coloración ahí dice gris azulada. Sí, entre un gris azulado, un gris, yo le digo un bronceado que no es del Caribe, sino todo el mundo estaría tomando. Entonces ustedes cuando lo ven al paciente que está hiperpigmentado, probablemente ya está hace mucho tiempo tomando la hidroxicloroquina. Y además tenemos que tratar de que el paciente utilice protector solar con factor de protección de 50 o más. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas pueden acentuar esa hiperpigmentación, ¿ok? A nivel gastrointestinal, lo mismo, náusea, diarrea, dolores abdominales. En realidad son reacciones adversas muy leves, por lo tanto ustedes piensen que una mujer embarazada que tiene mucha intolerancia gastrointestinal tiene una excelente tolerancia incluso en el primer trimestre del embarazo. Entonces, lo que le decía esto, la retinopatía, ¿sí? Que gracias al acúmulo de la hidroxicloroquina en esa parte produce un daño, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un control de un fondo de ojo una vez por año, porque además es lento el depósito, ¿sí? La prolongación del QT, eso ha venido posterior a las dosis excesivamente altas que se utilizaron en el COVID. ¿Alguien recuerda qué dosis se utilizaba para el COVID de la hidroxicloroquina? Entre 800 y 1200 miligramos. Y nosotros por kilo, por ejemplo, si yo peso 80 kilos, 5 por 8, 40, 400 miligramos. 400 miligramos por día contra 1200 miligramos. Una barbaridad, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la hidroxicloroquina puede producir miopatías o neuropatías. De pronto, si el paciente está tomando hidroxicloroquina y atorvastatina y meprednisona, ok, los tres son fármacos que pueden producir una miopatía. Por lo tanto, tengo que retirarlos, reintroducirlos de a poco y evaluar cuál es el que me ha dado la miopatía. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sé que es un montón, chicos, es un montón, pero no hay forma de resumir todo esto excepto el cuadrito que yo le voy a dar. No importa, ustedes estén ahí. ¿Están ahí? Estamos. Sí. Bien. ¿Cuántos conectados hay? Bien. ¿Cuántos? 86. ¡Vamos! Bien. 90. Bien. Bien, entonces, resúmenes de la hidroxicloroquina. Dosificar por peso real, no por peso teórico, ¿sí? Hay que ajustar las dosis y hay que respetar las dosis máximas y saber que si no está en rango, no me sirve. Embarazo y lactancia es un fármaco tremendamente seguro. ¿Yo puedo investigar en embarazadas? No, ¿Me escuchan? No. ¿Por qué?
¿Por qué? Y no es ético. Exacto, Bueno, no en realidad puedo. es ético. No investigan niños, ancianos y embarazadas. Perfecto. Y entonces, ¿cómo hago yo para autorizar la aprobación de un fármaco en las embarazadas? Una prueba en animales. Primero hay pruebas en animales, bien. Y segundo, porque hay lo que se llaman las exposiciones casuales. O sea, estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, llegó al 4.º mes, porque de pronto era irregular, llegó al 4.º mes, empezó a notar que estaba más gordita y de pronto, hoy estoy embarazada y vengo tomando esto. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Farmacovigilancia, reportamos, esta paciente, mujer de tantos años, embarazada, de tantos meses, expuesta, por ejemplo, al ácido fólico, a la hidroxicloroquina durante tanto tiempo, no pasó nada y vimos que anduvieron mucho mejor. Esto es así. Yo agarro, por ejemplo, 100 mujeres con lupus embarazadas, 100 de una rama y 100 de la otra. A esta rama le doy hidroxicloroquina, a esta rama no. A la que sí le doy hidroxicloroquina, presenta mejor embarazos a término, menos bajo peso al nacer, menos complicaciones, líquido amniótico en cantidad necesaria, o sea, el desenlace es mucho mejor. Y esto no fue porque se investigó en mujeres, sino porque las mujeres expuestas a esto se vieron que tenían mejor desenlace. Entonces, por eso es que hoy sabemos que estos fármacos podemos utilizarlos sin ningún problema en mujeres embarazadas, ¿sí? No olvidar el control oftalmológico. OCT significa la tomografía ocular, ¿ok? Y los campos visuales donde tenemos que especificar escampimetría con plan macular. Quiero ver la mácula que no se me tiña, ¿ok? Generalmente en Estados Unidos el protocolo es en el primer año y luego cada 5 años, nosotros somos un poquito más estrictos porque somos más negritos, hacemos una vez al año, ¿ok? Sulfasalacina, otro fármaco más. Ya vamos con metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalacina. Por la hora no llegamos a ver todo, no importa. La sulfasalacina también es un profármaco que una vez que se metaboliza, ¿sí? Se transforma en fármaco activo. Tiene una alta afinidad por los fluidos, ¿sí? Y se deposita en el tejido conectivo. Entonces, vienen tabletas de 500 miligramos, se administra vía oral, tiene una acción antiinflamatoria e inmunomoduladora sistémica y tiene un metabolismo hepático, se distribuye muy bien por los tejidos, ¿sí? Y tiene una bioactivación que es a nivel de la pared intestinal. Nosotros lo podemos utilizar a la sulfasalacina para una indicación gastroenterológica, ¿ok? Para las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerosa, ¿ok? A nosotros, perdón. A nosotros no nos interesa eso ahora, así que vamos a pasar del otro lado al lado derecho, ¿sí? ¿Cuál es el metabolito activo de la sulfasalacina? La sulfapiridina, ¿sí? Se acumula un montón, tiene el efecto inmunomodulador, ¿y en quién la podemos usar? Lo podemos usar en artritis reumatoidea, lo podemos usar en espondiloartritis, en artritis psoriásica, pero hoy en día ha ido perdiendo ese uso. Sin embargo, un paciente con, por ejemplo, una espondiloartritis con compromiso periférico más una colitis ulcerosa, podemos utilizar la sulfasalacina para tratar de, con la menor cantidad de fármaco, cubrir la mayor cantidad de manifestaciones. Un solo fármaco a nivel gastrointestinal y a nivel articular. ¿Cuáles las dosis iniciales? Lo hacemos de 3 a 4 gramos por día, ¿sí? Esto generalmente lo vamos dosificando 3 veces al día, ¿sí? O cada 2, se va dependiendo de la tolerancia del paciente, y la idea es, llegar a 2 gramos por día, ¿sí? En los niños tienen otra dosificación. Por ahí lo que podemos ir haciendo es jugando un poquito con la dosis, ¿sí? En cuanto a que si anda bien con 1,5 gramos, 2 gramos, 2,5 gramos, ¿sí? Pero no excedernos de los 4 gramos por día porque aumentan todos los riesgos de efectos adversos de la medicación. ¿Qué pasa si el paciente presenta una intolerancia temprana a la sulfasalacina de inicio? Bueno, lo que hacemos es, se lo suspende primero el fármaco, que el paciente recupere su estado de tolerancia gastrointestinal, y posteriormente se lo va reintroduciendo con dosis mucho menores, ¿sí? Y generalmente la mantenemos de 7 a 10 días, ¿ok? Entonces empezamos con medio comprimido una sola vez al día,
luego hacemos medio comprimido 2 veces al día, luego hacemos un comprimido a la mañana y medio a la tarde, y así vamos progresivamente aumentando la dosis para evaluar al paciente que tiene intolerancia. ¿Qué es lo más importante de la tolerancia? Hay que preguntarle al paciente si es que no ha tenido una historia previa de agranulocitosis o una reacción anafiloide a la sulfasalacina, porque si tuvo previamente es una contraindicación para reiniciar el tratamiento o iniciarlo si es que nunca antes lo había recibido. Piensen una cosa ustedes, chicos, de pronto si yo tengo que llegar a los 2 gramos por día son 4 comprimidos, ¿sí? Esos 4 comprimidos, además yo le tengo que dar el inhibidor de la bomba de protones, el antiinflamatorio que lo puedo tomar 1 o 2 veces por día, ¿sí? Y ahí tengo 6 fármacos por día, 6 por día. Saquemos si el paciente es hipertenso, es diabético, tiene hipotiroidismo o toma algo para la colitis ulcerosa, así que tiene algo. O sea, hay que también tener en cuenta eso, hay que explicarle al paciente, mirá, esto se da así, la dosis es esta, hay que llegar a esto, ¿sí? Porque de pronto yo tengo 36 pastillas por día, no las voy a tomar. ¿Qué es lo que ocurre a nivel intestinal? Primero sabemos que menos del 15% de la dosis, ¿sí?, se absorbe como fármaco inalterado, ¿sí? Lo que sí sabemos es que a nivel intestinal, como tiene un tránsito intestinal prolongado, a través de bacterias se produce la escisión de la molécula, lo que nos va a dar las 2 fracciones, la que se utiliza a nivel gastrointestinal, que es el 5-ASA, ¿sí?, que actúa a nivel local como antiinflamatorio para, por ejemplo, la colitis ulcerosa, y la que va a pasar a circulación sistémica, que es la sulfapiridina, que es el que va a tener el efecto inmunomodulador. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 2 acciones. ¿Qué pasó? Hubo un ruido. ¿Queda poco tiempo? Hola, hola. No, Doc, una de las chicas levantó la mano, pero no sé, creo que es por error. Bueno, si hay error, hablen sobre mí, porque recuerden que yo no estoy viendo la pantalla, solamente veo la presentación. Bien, entonces lo que a nosotros nos interesa es la del lado izquierdo de la pantalla, que es el azul, que es el agente inmunomodulador o inmunosupresor, ¿sí? Tiene una biodisponibilidad del 60%, se une a las proteínas entre un 70% aproximadamente, es altamente metabolizada en el hígado y es la responsable de la inmunosupresión a nivel sistémico en los tejidos conectivos con una toxicidad sistémica. Esto es importante, ¿por qué? Porque la metabolización en el hígado ocurre a través de la acetilación hepática. Y nosotros tenemos personas que le llamamos los acetiladores rápidos y los acetiladores lentos. Los acetiladores rápidos son los que, una vez que lo metabolizan en el hígado, va a producir una menor acumulación sistémica y el fármaco va a tener una vida media plasmática de 10 horas. Mientras que los acetiladores lentos, ¿sí?, que se da sobre todo en las personas caucásicas, las caucásicas son los blanquitos, o sea que nosotros no tanto, ¿sí? Pero ojo, porque puede haber, el fármaco va a tener una vida media plasmática de casi 15 horas, ¿sí? Entonces eso va a llevar que con el tiempo se empiece a acumular la sulfapiridina y eso va a llevar a que aparezcan las reacciones adversas, ¿ok? Ya sea idiosincráticas o no, pero esa acumulación es lo que va a hacer que se produzcan las reacciones no deseadas. ¿Cómo se elimina? A través del clearance renal, ¿sí? En un 37%, y por vía fecal, sobre todo la parte de la 5-ASA, que es la que tiene efecto a nivel de la colitis ulcerosa. Hay que también tener en cuenta que los ancianos, por una cuestión de que tienen un envejecimiento de su sistema de metabolización hepática, pueden presentar vidas medias más largas. Pero esto ya es opinión mía. Adulto mayor, hipertenso, diabético, prostático, gastritis, constipado, que además le tengo que agregar 4 pastillas a la sulfa, particularmente yo les explico y prefiero no hacerlo, ¿ok? ¿Cuál de todos estos tiene mayor facilidad en su forma de administración? El metotrexato, que se toma una sola vez a la semana, ¿ok? Entonces eso también tenemos que preguntar al paciente. Y esto es
lo que hace la sulfasalacina, ¿sí? Lo que hace la sulfasalacina es la inmunomodulación a través de ¿qué? De que en las células tiene una alta penetrancia en los diferentes tejidos y produce el bloqueo de las vías inflamatorias donde van a estar los leucotrienos, las prostaglandinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce un bloqueo de la absorción y el metabolismo del folato, ¿sí? Hay veces que el paciente requiere suplementación, no es tan estricto como en el metotrexato, ¿sí? Hay que tener cuidado porque si de pronto el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y toma digoxina, puede producir una disminución de la absorción de la digoxina y el paciente empieza de nuevo con alteraciones cardíacas. Y hay que tener en cuenta que todos estos fármacos hay que hacer un control entre las 4 y las 8 semanas de laboratorio para saber cómo es la tolerancia que va teniendo el paciente, ¿sí? Contraindicaciones absolutas para la sulfasalacina, pacientes que tienen cualquier tipo de obstrucción intestinal o urinaria. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que pasa a nivel intestinal o a nivel renal y que se elimina o tiene su efecto local, no se puede eliminar, lo que hacemos es empezar a acumularlo en esa zona. Las porfirias, ¿por qué? Porque hay una complicación en enzimas que comparte junto con el metabolismo de la sulfasalacina, pacientes que ya tienen antecedente de hipersensibilidad a las sulfonilamidas o a los salicilatos, porque hacen una reacción cruzada, y como les digo, siempre hay que tener evaluar lo que es riesgo-beneficio en pacientes que tienen insuficiencia hepática, insuficiencia renal o problemas sanguíneos, poner en la balanza si es más beneficioso o no la indicación de esta medicación y si vamos a correr el riesgo, siempre y cuando con el consentimiento informado, la decisión compartida con el paciente de este es el beneficio y este es el riesgo de cada medicación, ¿ok? Las reacciones adversas que pueden ser graves, que están en relación con la idiosincrasia de las reacciones a la sulfa, están las reacciones cutáneas, los síndromes de Stevens-Johnson, necrosis epidérmicas tóxicas, DRESS, que son esas lesiones que aparecen periorificiales, por ejemplo, boca, nariz, ano, que se lastiman, ¿sí? Como que se les sale el tejido de protección, entonces queda como una mucositis, y los grados más severos son el síndrome de Stevens-Johnson y el DRESS, que ya comprometen absolutamente lo que es todo el cuerpo, es como un gran quemado, ¿sí? Y en el DRESS donde hay además lesiones cutáneas, articulares y otras cosas más, ¿sí? A nivel hematológica, la granulocitosis, anemia plástica y discrasias sanguíneas, hepático por la hepatotoxicidad, y a nivel de la reproducción, si bien se cree que puede producir oligospermia e infertilidad masculina, primero es reversible y segundo, los nuevos datos dan como segura la sulfasalacina para pacientes con que incluso quieran tener gestaciones y a los varones en edad reproductiva, ¿sí? ¿Cómo se monitoriza? Primero siempre hay que tenerlo de inicio para saber si es que hay alguna función que esté alterada, ¿sí? Luego cada 2 semanas, por si es que nos da la mala casualidad, la mala suerte de tener un acetilador lento, ¿sí? Y luego se puede ir extendiendo esos controles porque significa que el paciente puede metabolizar los principios, los metabolitos del principio activo, ¿ok? Las consideraciones en embarazo, ¿sí? Cruza la barrera placentaria, inhibe el ácido fólico, compite con la bilirrubina, ¿sí? Entonces, como les digo, estos datos han ido modificándose con el paso del tiempo. Hoy en día, obviamente que no hay ningún fármaco clase A, ¿sí? Excepto el ácido fólico, ¿sí? Si de pronto el paciente está con sulfasalacina, se le explica a la mamá y se determina junto con el paciente si es que quiere o no seguir tomando la medicación con los riesgos que eso implica, ¿sí? Pasan a la leche, ¿sí? Hay que tener en cuenta que eso puede absorberse en el niño y generar algún tipo de alteración, ¿sí? Y las aprobaciones no estaban autorizadas en niños menores de 2 años, pero como les digo, todo eso ha ido modificándose en base a dosis por miligramos, kilogramos de peso, ¿sí? Obviamente, como les digo, ustedes mismos lo dijeron, no se puede experimentar en mujeres embarazadas, todo esto es de reporte de casos a nivel mundial. Otro fármaco, azatioprina. La azatioprina, sí, generalmente nosotros la utilizamos para los pacientes que
ya no tienen compromiso articular. Por ejemplo, no lo vamos a utilizar en una artritis reumatoidea, en una artritis psoriásica, en una espondiloartritis, sino lo utilizamos más bien en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, la miopatía inflamatoria, esclerosis sistémica progresiva, que tienen síndrome de Sjögren, ¿sí? O sea, en otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿ok? ¿Cómo es la farmacocinética de la acetioprina? La acetioprina tiene una buena absorción oral, ¿sí? Vienen en comprimido de 50 miligramos, con dosis de hasta 150 miligramos por día, ¿sí? El nivel sérico se obtiene a las 2 horas y tiene una vida media de 5 horas. Por eso es que se da cada 8, ¿sí? Se une proteínas a un 30%, volumen de distribución 0,8 litros por kilo, o sea que tiene un buen volumen de distribución, y tiene una eliminación rápida a nivel renal de 0, o sea, en 20 minutos, 15 minutos ya estamos eliminando el fármaco, y a las 8 horas ya no tenés nada. Entonces, si bien tiene una buena distribución, tiene una rápida eliminación, ¿sí? Por eso nos permite a nosotros saber cada cuánto tenemos que dar el fármaco, que ese es el intervalo de dosis, ¿sí? ¿Cómo actúa la azatioprina? Primero es un profármaco, ¿sí? Lo que hace es antagonizar a las purinas, y eso va a hacer que la célula inflamatoria autorreactiva, ya sea linfocito T, linfocito B, quede en las fases de reproducción celular, ¿sí? El metabolito activo, ¿sí? Se incorpora al ADN, por lo tanto, evita que esas células, linfocitos T y linfocito B, se reproduzcan, ¿sí? Como ustedes ven en el grafiquito a nivel de la izquierda, ¿sí? Lo que hacen es frenar la reproducción la duplicación del ADN y la posterior ARN mensajero y la formación de nuevas células, de nuevo material para la formación de nuevas células. La azatioprina bloquea la seimecaptopurina, ¿sí? Que a través de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa va a producir los distintos metabolitos, ¿sí? Hay metabolitos inactivos y hay metabolitos activos, ¿sí? Pero la idea es el bloqueo de esta vía evite la formación de nuevas células reactivas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que produce una mielosupresión. Entonces, de pronto un paciente con lupus eritematoso sistémico que tiene leucopenia, ¿sí? Yo le puedo dar azatioprina, pero ustedes me van a decir, o sea, usted le está por dar un medicamento que puede producir leucopenia. Ok, si el paciente tiene lupus y la leucopenia es por la formación de anticuerpos, mi idea es dar la azatioprina, bloquear esa formación de anticuerpos, ¿para qué? Para que deje de producir leucopenia. Ok, y si de pronto aparece la reacción adversa que es la leucopenia, ok, le tengo que sacar, no me sirve, ¿sí? Entonces, también tengo que ver qué es lo que va a ocurrir con estos pacientes, porque también tenemos los metabolizadores normales, los metabolizadores intermedios y los metabolizadores pobres o lentos, ¿sí? Que no tienen mucha cantidad de la enzima para metabolizar, ¿sí? Entonces, tanto en la sulfasalacina como en la azatioprina, yo tengo que tener controles de estas vías metabólicas por el riesgo de mielosupresión que puedo producir en estos pacientes. Quedan 15 minutos, ya está, ya terminamos esta parte, aunque sea. Lo otro, no importa, chicos, lo vemos más adelante. Tanto la sulfasalacina como la azatioprina tengo que hacer titulaciones. Eso quiere decir que tengo que ir dando miligramos, kilogramos días, tratar de ir subiendo de a poco, ¿sí? Como vienen comprimidos de 50 miligramos, damos 50 miligramos por día durante 5 o 7 días, subimos la dosis, 100 miligramos por día, durante 5 o 7 días, 150 miligramos por día, ¿sí? Y así hasta llegar a la dosis. Y siempre avisando al paciente, si usted llega a presentar esto o esto, inmediatamente me avisa. Esto es para que tengan en cuenta porque hay interacciones con el allopurinol o el febuxostat, que son medicamentos que se utilizan para la gota, que actúan en las mismas vías enzimáticas. A ver, no hace falta que se lo sepan de memoria, saber que hay interacciones con estos fármacos, ¿sí? No se los voy a preguntar en el examen, creo. Advertencias, la caja negra, la famosa caja negra. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque hay riesgo de malignidad. Si bien nosotros utilizamos los medicamentos estos inmunosupresores para tratar de controlar el sistema de defensa, ustedes piensen que el sistema de defensa del cuerpo ya está trabajando mal. Por algo se desarrollan estas enfermedades autoinmunes. Y el sistema de defensa del cuerpo no solo nos protege de los de afuera, sino también hace que
si de pronto hay una célula que se está reproduciendo en forma exagerada, nuestro sistema de defensa la reconozca y la destruya. Entonces, si de pronto nosotros utilizamos estos inmunosupresores, podemos bajar las defensas, no solo las que están reproduciéndose mal, sino las buenas, hay que tener cuidado porque hay riesgo de linfomas y neoplasias cutáneas. Esto, ¿sí? Esto es a nivel general. ¿Por qué? Porque en un primer momento se creía que todos los pacientes con enfermedades autoinmunes que tomaban medicamentos inmunosupresores tenían aumentado el riesgo de cáncer, ¿sí? Posteriormente, con el tiempo se vio que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen aumento del riesgo de cáncer independientemente tomen o no la medicación, porque su sistema inmunológico está trabajando mal. Entonces es un concepto que hoy en día ha ido modificando, ¿de acuerdo? Y lo que dice la mutagénesis, que estuvo documentado en hombres y mujeres, posteriormente cambió el concepto, esto no hace mucho, ¿sí? Donde las nuevas guías de tratamiento ponen a la azatioprina como un fármaco que puede utilizarse durante la gestación en mujeres o en hombres en edad fértil con deseo de procreación. Así que esta sí estaría aceptada. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? A nivel hematológico, ¿sí? Lo que hemos dicho, la discrasia sanguínea, gastrointestinal, las tolerancias. Si ustedes se fijan, la mayoría de estos fármacos tienen náuseas, vómitos, diarrea, hiporexia, entonces hay que tener cuidado. Metabolismo hepático, ojo con la enzima hepática. Eliminación renal, fíjense de que no produzca metabolitos nefrotóxicos, ¿sí? Y en cuanto a infecciones, todos los medicamentos inmunosupresores tienen riesgo de infecciones, uno más que otro, según la vía que bloqueen, ya lo veremos mañana, pero todos tienen riesgo. Contraindicaciones absoluta, hipersensibilidad sistémica, ¿sí? O pacientes que estén en tratamientos con otros inmunosupresores, como por ejemplo la ciclofosfamida. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, primero, aumentado de inmunodepresión, segundo, de malignidad y tercero, de infecciones graves. Y hoy en día en embarazo y fertilidad, hay, como dice, antiguamente era clasificada como una categoría D, perdón. Actualmente las nuevas guías EULAR y ACR son la Unión EULAR es la Unión Europea contra las enfermedades reumáticas y ACR es el Colegio Americano de Reumatología, que con las últimas revisiones lo clasifican como compatible para estas personas. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Hemograma completo al mes y luego cada 3 meses o más o menos, según cada caso, ¿sí? ¿Cómo se manejan las toxicidades? Primero, obviamente, suspender el fármaco, ¿sí? Los síntomas digestivos, se puede dar un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Obviamente que si el paciente está con vómitos o con diarrea, se suspende el fármaco y se empieza a probar de nuevo tolerancia. Hay que tener control de lo que es el hemograma por el tema de lo que es leucopenia, lo que es trombocitopenias, ¿sí? Las infecciones, función hepática y renal. Y cuando nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia renal que está en hemodiálisis, hay que saber que los pacientes en hemodiálisis pueden producir una eliminación del fármaco del 45%, ¿sí? A las 8 horas de la hemodiálisis, ¿ok? O sea que hay que tener en cuenta, si doy el fármaco, qué día se dializa el paciente. Esto es para tener en cuenta cuál es la vigilancia que tenemos que hacer, el margen terapéutico, lo que es la genética por la capacidad que tienen las vías enzimáticas de metabolizarlo el fármaco, ¿sí? Nada, son pequeños detalles, ¿sí? 2 palabras del micofenolato mofetil y el ácido micofenólico, ¿sí? Que son 2 principios activos que actúan similar, están indicados para lúpulo eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, dermatomiositis o miopatías inflamatorias, esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva. Son fármacos que también se utilizan para los trasplantes, ¿sí? A nosotros nos interesa la parte del lado derecho, donde tenemos la inmunomodulación, ¿sí? ¿Qué hacen? Son inhibidores reversibles y no competitivos de la inosina monofosfato deshidrogenasa, ¿sí? El concepto es que los linfocitos tanto T como B dependen de esta vía para hacer la síntesis del novo de purinas. Y con esto producirse los desarrollos celulares. Entonces, tienen un efecto citostático selectivo de linfocitos, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como
lúpulo eritematoso sistémico con compromiso renal o la esclerosis sistémica progresiva que antes se conocía como esclerodermia. El micofenolato mofetil, ¿sí? Es un profármaco que viene en cápsulas de 250 y de 500 miligramos, ¿sí? Que lo podemos dar para pacientes con trasplante renal, pero también lo podemos dar en pacientes con nefritis lúpica o con enfermedad pulmonar intersticial difusa o con miopatías, ¿sí? Mientras que el ácido micofenólico viene con una cubierta entérica. Resulta que el micofenolato mofetil tiene una gran intolerancia gastrointestinal, ¿sí? Mientras que el ácido micofenólico, por esta cubierta entérica, tiene una mejor tolerancia gastrointestinal. Entonces, si el paciente no tolera el micofenolato, pasamos al ácido micofenólico. Esta es la farmacodinámica, ¿sí? Lo primero que ocurre es que necesitamos la enzima para la formación de nuevas bases, ¿sí? Y si de pronto nosotros bloqueamos la enzima, no tenemos con qué formar nuevas bases. Básicamente es un bloqueo selectivo, ¿sí? De la enzima para la síntesis de nuevas bases. Las dos se administran vía oral, como el mofetil micofenolato, que es el verde que está a su izquierda, es una cápsula y se libera en el estómago, es lo que produce la intolerancia gastrointestinal, ¿sí? Necesita del medio ácido para liberarse, se hidroliza en el estómago y hace que de pronto el paciente tenga intolerancia. Mientras que el que tiene el marroncito, el de la derecha, el que tiene cápsula, una cubierta entérica, pasa el estómago, se libera el intestino, mejora la tolerancia gastrointestinal, ¿sí? Esto es lo que es la liberación del fármaco, la absorción y la distribución, ¿sí? Me apuro un poquitito. Las características, el mofetil micofenolato es un profármaco que se activa a nivel hepático, mientras que el ácido micofenólico es una sal, ¿sí? Uno se libera en forma inmediata a nivel gástrico, la otra es una liberación retardada a nivel intestinal. Las dosis son equivalentes, ¿sí? 1000 miligramos del mofetil equivalen a 720 del ácido micofenólico. No se altera la farmacocinética con los inhibidores de la bomba de protones en el caso del ácido micofenólico porque tiene una absorción en el intestino, mientras que la del micofenolato mofetil sí. Y hay que tratar de no triturar, no cortar el ácido micofenólico por su cápsula entérica y obviamente no se mastican estos medicamentos. Reacciones adversas, sistema hematológico, casi todo el tema de la leucopenia, porque bloquean síntesis de bases, purinas, de ADN y de ARN, tracto gastrointestinal, la intolerancia gástrica, sistema nervioso, temblores, cefalea y mareos, y el sistema cardiovascular, hipertensión, taquicardia, edema. ¿Ok? Puede haber reactivaciones virales, puede haber unas lesiones de leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero esto es a consecuencia de la inmunodepresión que produce el fármaco y se produce la reactivación de virus que producen estas lesiones, ¿sí? Las alteraciones a nivel hepático, reactivaciones de hepatitis B, ¿sí? Y ojo con la tuberculosis en todos estos fármacos, porque a producir inmunosupresión, pacientes tienen que ser testeados para virus de la hepatitis B, hepatitis C, HIV y la tuberculosis. Tremendamente teratogénico, ¿sí? Hay altos riesgos de pérdidas de embarazo en el primer trimestre. Y lo otro es que, si bien la ley del todo o nada lo dice, si una mujer fue expuesta al mofetil micofenolato con las nuevas reglamentaciones judiciales, nosotros debemos explicarles, ¿sí? Que puede haber embriopatías y debemos avisarle a la paciente que está en su derecho de una interrupción legal del embarazo, ¿sí? Independientemente cuál sea nuestro criterio, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, lo que quieran llamarle, ¿sí? Nosotros como médicos debemos explicarles, avisarles y ofrecerle por si es que la mujer quiere hacerlo y lo decide, ¿ok? Riesgo de neoplasias del linfoma, más de lo mismo, ¿sí? Interacciones con, ojo, los inhibidores de la bomba de protones, con los antiácidos, por el hecho que necesitamos ácido gástrico para que los fármacos se activen. Cuidado con los que bloquean la circulación enterohepática y
¿Qué más? Las inmunizaciones. Esto hay que tener en cuenta, chicos, lo vamos a ver mañana lo mismo. Si un paciente, una mujer embarazada, si un paciente está recibiendo tratamiento inmunosupresor y nosotros lo vacunamos, la respuesta inmunológica a la vacuna va a ser mucho menor. Entonces, generalmente lo que tenemos que hacer es trabajar con infectólogos para ver si es que en este paciente van a necesitar una dosis de refuerzo o lo que sería lo ideal es vacunar previo al inicio del tratamiento inmunosupresor. Ojo con algunas vacunas que son a virus vivos atenuados, porque pueden producir la enfermedad en estos pacientes inmunosuprimidos, por lo tanto se prefieren vacunas que sean recombinaciones genéticas o virus que hayan sido, o patógenos que hayan sido procesados para solamente obtener su parte inmunogénica y no la que produce la enfermedad. Esto solamente lo voy a nombrar, inhibidores de la calcineurina, ¿sí? Tenemos 2, tacrolimus y ciclosporina, ¿sí? La forma en que actúan, no se preocupen, todo esto se lo voy a pasar. La farmacocinética, el metabolismo, distribución, eliminación, las indicaciones que tenemos en las distintas patologías, ¿sí? Las reacciones adversas y la toxicidad órgano específica, ¿ok? Y lo último, esa es la diferencia entre tacrolimus y ciclosporina A. Y lo último es la ciclofosfamida, que es otro fármaco muy utilizado, ¿sí? Donde tenemos la clase terapéutica, la naturaleza, enfoque del fármaco, cómo actúa el fármaco, que es súper interesante, ¿sí? El metabolismo, absorción, distribución, metabolismo y excreción, cómo viene, comparación entre la vía oral y la parenteral, la posología, cómo evitar la toxicidad que produce, ¿sí? En los distintos órganos, las contraindicaciones, qué pasa con un bebé, esto también es tremendamente teratogénico, ¿sí? Las interacciones farmacológicas y consideraciones especiales, ¿ok? Bien, esta es la fuente bibliográfica, chicos. Me interesa mucho a ver dónde está Tuki. Obviamente que lo que es la Confederación Médica de la República Argentina, ¿sí? Que el formulario terapéutico es nacional. El problema es que eso está medio viejito, 2010, hay que ir actualizándolo año a año, ¿sí? Pero sin embargo hay páginas acá, por ejemplo, esto que ustedes ven, que se llama Daily Med, ¿sí? Está buenísimo porque ahí ustedes ponen directamente el fármaco y te da todo el perfil farmacológico. Hay otro que se llama, creo que no me recuerdo en este momento, creo que es Drugbox, que también ustedes pueden poner el fármaco y te aparece todo. Independientemente de cuál sea la especialidad, aparece ahí. ¿Ok? Bien, vamos a dejar de compartir. Uy. ¿Hay alguien? Sí, acá seguimos. Sí, doctor. Bien, bueno. Es un montón, ¿no? Un Sí, doctor. montonazo, un fardo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Y ya con todo lo que ha hablado, sabe que tan harto los chicos. Lo tenés desde Sí, las yo sé 7 de la tarde, lo tenés acá. Chicos, yo sé que un montón. Yo sé que un montón. Doctor, Sí, diga, Bautista, Juan, Marro, sí. no hay ninguna pregunta respecto a farmacología, pero cuando decía que preguntaba respecto al examen y eso, ¿a qué examen se refiere? ¿Al del miércoles de clínica? ¿Va a haber preguntas ahí de fármaco específicamente? ¿O? No sé porque la doctora no me ha dicho que le pase ninguna pregunta. ¿Pero ustedes rinden este miércoles? Sí, rendimos este miércoles. Aparte del reumato, ¿tuvieron alguna otra cosa? No, este parcial es solamente de reumato. Pero, ¿usted a qué examen se refiere? ¿A un futuro final o algo específico? No. Generalmente por ahí, a ver, como ustedes saben, chicos, la facultad está cambiando y ahora están como mezclando cosas. Entonces, clínica tiene diagnóstico por imágenes y tiene fármaco. Y generalmente nos piden a nosotros un par de preguntas de fármaco, ¿ok? Entonces, te van a preguntar en un paciente, qué sé yo, que tiene artritis reumatoidea y PPD positiva, ¿sí? ¿Qué fármaco están contraindicados? ¿Sí? Insisto, no me parece que ustedes tengan
hoy jueves la clase de lo que son los fármacos modificadores de enfermedad clásica o convencional y mañana los biológicos y pequeñas moléculas, cuando hoy a la mañana han tenido el cierre de integración. No me parece. Porque de pronto usted es como que están con las cosas partidas y no se entiende. ¿Ok? Entonces, por eso yo les voy a pasar a través de Lautaro un PowerPoint que es muy cortito, ¿sí? Es que escuchamos examen en fármaco, doc, y entramos en pánico, supongo que dice. Entonces, sí, no se hagan problemas, chicos. Yo les voy a pasar algo muy resumido, pero quiero ver si les puedo mostrar. No se asusten, no se asusten. ¿Qué sería esto? 5 lucas nomás les cobro para mostrarle el power. ¿Cada uno? Cada uno, por cabeza. ¡Yuhu! Espera, no, ahí se me ha ido ya. Espera. No, ve, ahí se me va. Espera, esperen. Bueno, no importa. Hay uno que es muy cortito, que tiene 15 diapositivas. Es más, sacando va a haber 15, 14, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 diapositivas, ¿sí? Que ustedes no la están viendo en este momento, pero no se hagan problema. Son 9 diapositivas donde están resumido todo esto que yo dije. Y en caso que hagan preguntas, obviamente yo le voy a decir a la doctora, no le he pedido preguntas a usted porque yo le tengo unas preguntas para pasarle, ¿sí? Las preguntas que voy a hacer va a ser en base a eso, a ese resumen que le voy a pasar a la doctora. ¿Se entiende? No se asusten, chicos, porque cada uno de los fármacos está en una sola diapositiva. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver lo importante de ese fármaco. Nada más, no le voy a preguntar nada que no sea fuera de ahí. ¿Se entiende? No, sí. El susto iba por el hecho de que capaz que había por ahí un parcial de bases próximamente y que no habían dicho nada. No, al menos que me digan y ahí lo mismo, chicos, le voy a sacar las preguntas de ahí. No. A ver, decime que son residentes de reumatología y ahí te voy a reventar preguntas. Pero, chicos, están en formación, o sea, ustedes no tienen que ni saber todo esto. O sea, ustedes no van a ser especialistas en esto, al menos que hagan reumatología. Entonces, que sepan que existen ciertos fármacos, que sepan que lo que hacen es bloquear la síntesis del ADN, que sepan que al bloquear síntesis de ADN están la mayoría contraindicados en el embarazo. O sea, eso es lo que me interesa que sepan. No que se acuerden que el metotrexato tiene una capacidad de saturación de receptores a nivel intestinal, por lo tanto, más de 15 miligramos vía oral no se puede. No, chicos, eso es para nosotros, no para ustedes. Gracias por calmar las aguas. Lo mismo, como le digo, les voy a pasar a Lautaro le va a pasar a ustedes y ustedes estudien de ahí. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, Matías. Janina, Martina. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Buenísimo. Nos vemos mañana a las 4:30 de la tarde. Sí, con este mismo link, profe. Yes. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Éxitos. Chao, Gracias. profe. Chao, gracias. Nos vemos. Doc.